El día de hoy tomaremos unos minutos para hablar de la estructura del ADN o el ácido desoxirribonucleico. Soy la doctora Claudia Ramírez Rentería y esta es una sesión para residentes de endocrino. La información genética es en realidad un plano de lo que somos. Eso quiere decir que es la información de lo que nos hace ser característicamente humanos o plantas. Nos habla de lo que podemos, características que podemos heredar y de la predisposición que tenemos tanto a tener enfermedades como a desarrollar un potencial importante para vivir al máximo nuestras vidas. Siendo una molécula tan importante, nos sorprende que la mayor parte de los seres vivos vayan a utilizar el ADN como el material genético. Y no lo hacen absolutamente todos, solamente existen algunos grupos de virus que no tienen ADN, sino que trabajan con RNA. Y también se está discutiendo sobre si algunas secuencias de proteínas como los priones realmente clasifican como seres vivos o no y no tendrían tampoco este DNA, pero para fines prácticos, todas las demás estructuras que existimos en el planeta Tierra utilizamos el ADN. Como un dato curioso, ¿sabían que tenemos tanto ADN que si lo colocáramos uno delante del otro de todas absolutamente nuestras células sería suficiente como para llegar a Plutón y regresar no solamente una vez, sino 17 veces? Es, por lo tanto, muy complejo su estructura y es muy difícil de leer, pero también nos da muchísima información al respecto de los organismos. Otro dato del que se habla mucho es que compartimos el 99.9% de información con otros seres humanos y no solamente los gemelos, sino todos como especie tenemos prácticamente el mismo DNA. Se habla también de que compartimos entre un 20 y 60% del DNA o ADN con las plantas. Esto no significa que si nuestro DNA se metiera en una máquina, esa máquina nos confundiría si somos un elote o somos un humano. Significa que muchas de las secuencias han evolucionado desde las primeras células hasta los organismos actuales de maneras muy similares. Hay algunos genes que sirven prácticamente para lo mismo y las secuencias de estos genes o la información que contienen tienen una homología muy alta, es decir, se parecen mucho, incluso si son especies tan diferentes como podría ser una planta de un humano. Entonces, estrictamente no es exactamente el mismo DNA, pero sí puede llegar a ser muy parecido. Esta información, por supuesto, que nos hace interesarnos al respecto de cuál es la estructura, cómo está formada esta molécula. Esto es lo que vemos en la mayor parte de los esquemas de biología y de química. Un nucleótido que está formado por un azúcar, que es una pentosa, y es una pentosa porque tiene 5 carbonos, una base nitrogenada y un fosfato. Cuando no tenemos ese fosfato, entonces le llamamos a estas dos nada más un nucleósido y con el fosfato un nucleótido. Esta estructura es muy sencilla, así como está representada. Sabemos que en el ADN tenemos 4 tipos de bases diferentes, unas que se llaman púricas y otras que se llaman pirimidinas, y que separan la adenina con la timina y la guanina con la citosina, y que la pentosa es deoxirribosa, a diferencia de lo que sucede en el RNA, en donde es solamente ribosa. Y también tenemos un cambio de timina por uracilo. Esta imagen nos representa entonces los diferentes tipos de bases que tenemos, adenosina, guanina, citosina y timina, que son las del DNA. Esta es la del RNA. Los diferentes tipos de azúcar, la deoxirribosa, que es de la que hablamos en ADN. Y entonces, si nosotros juntamos estos 4 tipos de bases con nuestra pentosa, lo que vamos a tener son estos nucleósidos más su fósforo, entonces ya tendríamos un nucleótido. Vamos a incrementar un poco la dificultad. Tenemos nuestro nucleósido con deoxirribosa y dijimos que teníamos acá un fosfato. Pero realmente lo que tenemos son 3 fosfatos, 3 fósforos diferentes. Ahora, si ustedes
juntan estas palabras de adenosina, trifosfato, tal vez les suene a la palabra ATP. Y sí, es la misma molécula de la que hablamos cuando hablamos de energía celular, el ATP celular. Este tipo de bases también tiene la capacidad de irse por una vía distinta y generar energía, pero cuando estamos hablando de DNA o ADN, vamos a meternos en una vía totalmente diferente en la que están muy involucrados estos tres fosfatos para sintetizar nuestro material genético. Cuando tenemos entonces una ATPasa, lo que vamos a hacer es cortar algunos de esos enlaces del fosfato y eliminar dos de esos tres fosfatos y dejar uno solo, que no se queda flotando, sino que a ese fosfato se le puede pegar una siguiente base y si vemos no van a quedar exactamente alineados como una línea perfecta, sino que se van a ir moviendo y esto es algo importante para la estructura del DNA. Finalmente, sabemos que tenemos dos bases, una timina y una adenina, una guanina y una citosina, y que entonces al no estar perfectamente alineada, cuando ponemos una encima de la otra, lo que vamos a hacer es que vamos a ir dando vuelta, vamos a ir girando la posición de estas bases en una estructura helicoidal y la posición en la que se encuentran uno respecto a otro normalmente es bastante estable y son más o menos 34.3 grados. Por lo tanto, tendríamos una manera de parearlo que nos da esta estructura que nosotros conocemos muy bien y que es la que representa gráficamente al DNA cuando nosotros lo buscamos en Internet. Cuando buscamos también tenemos esta línea o esta cinta que de aquí se ve de color amarillo, que sería un esqueleto de pentosas, es decir, son todos los azúcares fosforilados que están de un lado y del otro cubriendo, por decirlo de alguna manera, a los nucleótidos que se encuentran en medio. Y entonces, para que tengamos toda una vuelta, un eje completo de 360 grados en condiciones normales, tenemos 10.4 pares de bases y esto representa un tamaño muy pequeñito, pero como les decía, en total de todas nuestras células, pues representa grandes distancias. Cuando se juntan estas bases, no lo van a hacer en cualquier lado, ni en cualquier momento, ni en cualquier dirección. Tenemos, como les decía, 5 carbonos, que es lo que forma a esta pentosa, y se enumeran estos carbonos 1, 2, 3, 4, 5, como lo estamos viendo aquí. Cuando se pegan una con la otra, lo que vamos a tener es que el carbono 5 se pega con el 3 de la siguiente, el 3 con el 5, el 3 con el 5 y así sucesivamente. A esto le llamamos polimerización o cuando están incrementando esta cantidad de polinucleótidos lo van a hacer siempre en este sentido y por eso es que muchas veces se dice que el sentido de la vida o el sentido de la síntesis del DNA va de 5' a 3'. Sabemos también que la línea antiparalela, es decir, la de enfrente con la que está alineada la otra base, si esta es una timina, una adenina, si esta es una guanina, una citosina, van a estar prácticamente de cabeza y también se van a ir pegando del 5, 3, 5, 3, 5, 3 en la misma secuencia. Entonces, esto tiene que ver con las características químicas y físicas de esta molécula para que se pueda sintetizar de esta manera. Cuando los nucleótidos están cerca uno del otro, no están pegados nada más por cercanía o unidos de una manera muy fuerte, sino que están pegados con puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son uniones que desde el punto de vista bioquímico se consideran débiles comparados, por ejemplo, con una unión covalente, porque estas uniones débiles pueden ser modificadas por condiciones como el pH, la temperatura, un montón de situaciones que lo que nos va a hacer es darnos la posibilidad de unirse y despegarse cuando hace falta. No necesitamos que esté perfectamente bien sellado.
Las uniones que tenemos entre adenina y timina solamente son 2 puentes de hidrógeno, mientras que la guanina y citosina van a tener 3. Obviamente que se va a requerir más energía para destruir esta unión que la de esta. Cuando nosotros vamos entonces alineando estos pares de bases uno encima del otro y girando, no se va a quedar tampoco esa estructura totalmente simétrica porque va a depender de cuántas adeninas y guaninas tenemos. No son estructuras perfectamente simétricas, algunas son más altas que otras, más anchas que otras y entonces eso nos va a dar características diferentes. Pero en general la manera en la que se van uniendo nos va a generar algo en el DNA que llamamos surco, surco menor y surco mayor. De un lado va a haber más espacio y del otro va a haber menos. Y esto es importante porque algunas proteínas solamente se van a poder pegar a uno de los surcos y muchas de las cosas que interactúan con el DNA van a hacerlo solamente en este surco y eso va a permitir también que sea mucho más específica esa unión o que trabaje con el DNA de la manera que la célula lo requiere y no de manera aleatoria. Algo interesante entonces es que se forman islas de citosinas, citosinas y guaninas que se van pegando, son zonas en donde hay citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, guanina en un espacio bastante prolongado. Y estas zonas, precisamente por esa conformación tridimensional, van a tener una estructura que permite que se peguen metilos, que se metile una secuencia de DNA. En la mayor parte de los casos, metilar una secuencia o ponerle ese grupo metilo va a silenciar un gen, o sea, no va a permitir que se exprese. Y estas islas de citosina y guanina son muy frecuentes en el genoma humano, pero una característica importante es que pueden ir cambiando, por ejemplo, con la edad. También, por ejemplo, los tumores, el cáncer, en las mutaciones que hacen van a generar cambios en esta secuencia de citosina, guanina y de pronto van a romper esta isla, o sea, ya no existe esa isla y entonces ya no se va a metilar y ya se va a poder expresar o no expresar un gen que va a ser favorable para la célula tumoral que crezca. La edad parece tener también algunos factores similares en esto, puesto que pues conforme van pasando los años también tenemos una mayor probabilidad de tener cambios en nuestra estructura genética, pero también cosas como la dieta, el ejercicio, la herencia, el estilo de vida pueden cambiar nuestros patrones de metilación a lo largo de nuestra vida y considerarse como una cuestión importante de envejecimiento. Todas las características que les hablé del DNA van a aplicar para esta forma que llamamos forma B. Pero ¿qué creen? Que no es la única forma en la que podemos encontrar al DNA. Existe también una forma A, una forma Z, que son de las que más se hablan en la literatura, aunque también tenemos formas C, D y E que se han visto en el laboratorio y que tienen características diferentes. Por ejemplo, este DNA en forma A es más chaparrito y más ancho que la forma B, está un poquito más cerrado, pero también está girando en el mismo sentido, que es hacia la derecha, mientras que esta forma Z tiene más pares de base por cada giro y está hacia la izquierda. Tiene una característica totalmente diferente. Aquí estamos viendo a cada una de estas formas desde arriba y esta es como una visión lateral, esta es como una representación también ya un poco más tridimensional de estas estructuras y bueno, pues sabemos que son formas que pueden existir en la naturaleza, principalmente la forma A y la forma B van a ser las que predominan en condiciones naturales. Hay algunas zonas del DNA que pueden tener de manera natural esta forma Z y esto lo que va a permitir también aparentemente es proteger algunas otras zonas del DNA porque por supuesto que no va a ser fácil que se meta o que se pegue aquí una proteína para leer el DNA y entonces pues estas secuencias no se van a poder leer tan fácilmente. Y estas
el que exista la forma A, B o Z va a depender de cuántos iones tenemos dentro del núcleo, qué tan hidratada están las células y el tipo de proteínas que están presentes. Entonces, es una manera también de regular la expresión de la misma información genética sin modificarla. Al pensar que encontramos en el ADN toda nuestra información genética, habíamos pensado que habíamos logrado tener el dogma central de la información genética como una verdad, es decir, que nuestro ADN era el destino, ahí venía todo, absolutamente toda la información de lo que nos hacía ser quienes somos. Ese ADN se iba a convertir en ARN y el ARN nos iba a dar un producto que era una proteína y que si teníamos una alteración en el ADN, pues todo este camino iba a estar mal. Ahora sabemos que este dogma no es 100% cierto, puesto que entre todos estos procesos hay caminos de ida y de vuelta. La replicación, la transcripción reversa, la traducción en ausencia de este paso intermedio de ARN. O sea, existen muchas otras secuencias en las que se puede generar la expresión de un producto terminal que no necesariamente va a ser una proteína siempre, sino que en algunos casos el producto terminal de un gen va a ser ARN regulador y que va a generar también regulación sobre esa misma información genética y va a generar cambios en la célula. Entonces, como todos los dogmas, muchas veces tienden a cambiar con el tiempo. Esto fue lo básico sobre la estructura del ADN, pero me gustaría que hiciéramos un repaso sobre cómo descubrimos esto, cómo llegamos a esta información, porque conocer el proceso de pensamiento de los científicos nos va a ayudar a nosotros también a dar los pasos siguientes en el descubrimiento de nuevas cosas. Cuando hablamos de ADN, siempre pensamos en Watson y Crick. Ellos, en caso de que no lo sepan, fueron los que ganaron el Premio Nobel de Fisiología en 1962 por sus descubrimientos sobre la estructura molecular de los ácidos nucleicos y la trascendencia de la información en el material vivo. Pues eso suena muy poético y muy bonito, pero ¿qué fue lo que realmente sucedió? Bueno, pues que esta historia en especial está llena de eh, cuestiones de pleitos científicos y de información que se había generado, por supuesto, desde mucho antes. No nada más un buen día a alguien se le ocurre todo lo que sucede en una célula, sino que se va generando información y a partir de esa información surge nueva información y bueno, pues alguien tiene la suerte, la visión, la inteligencia para juntar toda esa información. En el caso de Watson y Crick, uno de los pleitos más sonados es que no mencionaron a esta científica que es Rosalind Franklin. Y Rosalind Franklin era una química y cristalógrafa que estuvo trabajando sobre la estructura de muchas moléculas, incluyendo el carbón y algunos virus. Y cuando se hizo el trabajo final de presentación de Watson y Crick y Wilkins, que fue el tercero que recibió este premio, tenían 96 referencias de trabajos que les sirvieron para llegar a la conclusión a la que ellos llegaron, pero ninguno mencionaron a Rosalind Franklin. Y solamente el doctor Wilkins, que pues no se llevaba tan bien con nuestros científicos previos, la incluyó en sus agradecimientos. Pero en realidad las evaluaciones que se han hecho actualmente nos dicen que si se hubiera hecho algo más real, la doctora Franklin hubiera tenido la misma participación que Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura del DNA y tendría que haber recibido el premio dividido entre ellos tres y no lo recibió. Una de las razones también por las cuales no lo recibió fue que porque para ese momento lamentablemente la doctora ya había fallecido. Los premios Nobel solamente se entregan a personas vivas, no se pueden hacer entregas póstumas y ella falleció muy joven por cáncer de ovario. Y esto es importante porque la cristalografía
utiliza rayos X y entonces se supone o se considera que uno de los factores que contribuyó a que muriera en una etapa tan joven, pues también tuvo que ver con su trabajo. Literalmente falleció por su trabajo. Entonces, la cristalografía lo que hace es rayos X, como los que conocemos para tomar una radiografía, que pasan a través de un cristal y esos cristales van a hacer una difusión de esos rayos que van a darnos unas manchas que van a ser muy características del contenido del cristal, de lo que estamos analizando y de los filtros que nosotros vamos a poner para poder hacer ese análisis. Entonces, esto suena como que fuera algo sencillo. Empezaron a hacerse estudios primero con elementos simples y se fue incrementando la dificultad, por ejemplo, para analizar una enzima y lo que se tomaba pues como resultado es esto, ¿no? Estas imágenes redondas que parecen mandalas y que nos van a ser características de cierta sustancia. Pero volvemos al punto, la doctora Rosalind tampoco había hecho todos los descubrimientos de la cristalografía. Los rayos X habían sido descubiertos en 1895 y desde entonces se les había buscado muchísimas aplicaciones tanto en el campo de la medicina como de la física y de la química y de muchas otras áreas. Max von Laue, en 1912, estamos hablando apenas unos cuantos años después, fue el primero en obtener una imagen de cristalografía, en este caso el sulfato de cobre es lo que estamos viendo aquí en su fotografía original y de hecho otro premio Nobel, Lawrence Bragg, que fue el ganador de premio Nobel más joven de la historia a los 25 años en 1914, tuvo la manera de describir matemáticamente a través de una ecuación el cómo poder leer sistemáticamente, matemáticamente estos resultados y poderlos aplicar a otras cosas, como les decía, más complejas, porque cuando tienes una estructura, a lo mejor con uno o dos iones, pues no es tan difícil saber cuál es cuál, pero si estás incrementando la complejidad en una proteína, en grasas, en otro tipo de cosas, cada vez más y más grandes las moléculas, pues necesitas tener un sistema para interpretarlos y lo que hizo este hombre fue precisamente desarrollar esa matemática para hacer más fácil la interpretación. La doctora Rosalind era entonces una experta en la interpretación de estas imágenes y bueno, pues en este caso lo que estábamos buscando era aplicar entonces la imagen y tratar de deducir cómo es esa estructura. Recordemos que en ese tiempo pues no existían supermicroscopios ni otras tecnologías que tenemos ahora, entonces el deducir cómo era la estructura de algo era muy complicado. En ella, como les recuerdo, estaba viendo pues la estructura de los virus, la estructura de algunas sustancias con carbono, pero participó también en la evaluación de la estructura del ADN y esta es la imagen original de cristalografía que ella obtuvo, en donde por la interpretación que ella hizo teniendo todas estas informaciones previas, lo que consideraba era que el esqueleto que les mencionaba de azúcares y fosfatos se encontraba en la parte de afuera, las bases se encontraban en la parte de adentro y que tenía una estructura pues cilíndrica o helicoidal. Entonces, la mayor parte del dato duro lo obtuvo ella y estas son cosas que Watson y Crick no sabían hacer. Ellos solamente tenían la información de que probablemente estaba formado por dos líneas de información genética, pero no sabían muy bien cómo estaban alineadas y qué era lo que estaba dentro, qué era lo que estaba afuera, o si estaban antiparalelas, o bueno, cuál era la situación tridimensional. Y eso es hablando estrictamente de la estructura del ADN. Pero ¿qué sabíamos o por qué habíamos llegado a la conclusión de que el ADN era el material genético? Pues también tenemos varias historias importantes. El primer paso lo dio Friedrich Mischer en 1869 cuando descubrió lo que él llamó la nucleína y él estaba buscando proteínas en los leucocitos y encontró que
había una sustancia que tenía una gran cantidad de fósforo y resistía la degradación por enzimas. Él no tomó el camino fácil porque estaba haciendo esto en las gasas infectadas de pus en los hospitales y haciendo sus propios filtrados leucocitarios. Este es uno de los frascos originales en donde él obtuvo esto que llamaba la nucleína porque estaba dentro del núcleo y que consideraba que era una estructura que era diferente a todo lo que se había descrito antes como proteína o algún otro tipo de sustancia. El siguiente paso fue hasta 1919 con Fuchs Levin. Él fue el que estudió 4 nucleótidos y cómo eran estas estructuras de los nucleótidos. Algo interesante de Phibus es que en realidad él era ruso, había nacido en Lituania, pero pues se mudó a Estados Unidos y cuando se mudó a Estados Unidos empezó a utilizar el nombre de Phibus en lugar de su nombre también muy judío, que aparentemente no le agradaba tanto. Hasta 1944, que esto fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también ahí pues hay un hueco, pero en 1944 Oswald Avery había encontrado algo llamado el principio transformante activo. Este doctor en realidad lo que estaba estudiando eran neumococos. Y estos neumococos tal vez recuerden la historia de que había algunas colonias rugosas y algunas colonias lisas y que unas son infectantes y las otras no, unas son más agresivas o más virulentas que las otras y entonces él quería saber qué era lo que les daba esa virulencia y descubrió que si se inyectaban los dos cultivos en un animal, el animalito se moría. Y eso era independiente de si mataban con calor a una de las colonias o mataban con calor a la otra. Eso para él significaba que existía ese principio transformante que podía pasar de una célula a otra y que él estaba pasando información de una célula a otra para otorgarle sus características y otorgarle su virulencia. Cuando se pusieron a aislar ese principio activo, descubrieron que coincidían sus características con lo que se sabía hasta el momento del DNA. Y con esa información, Chargaff, que también era un médico judío que había nacido en Austria o en el Imperio Austrohúngaro, en el que entonces era el Imperio Austrohúngaro, se había basado en la información de Oswald Avery y le interesó tanto que empezó a hacer una línea de investigación al respecto de los ácidos nucleicos, llegando a la conclusión de la conocida ley de Chargaff, que tal vez ustedes recuerden que nos habla de que la misma cantidad de adeninas debemos de tener de timinas y de guaninas con citosinas, pero bueno, pues el dato curioso de este doctor Chargaff es que ya era médico cuando se tuvo que mudar también a Estados Unidos por la cuestión de los nazis en el Imperio Austrohúngaro, porque él siendo judío pues también no estaba en buenas condiciones. Llega a la isla Ellis en Estados Unidos y nos lo arrestan porque su visa decía que iba a una universidad y bueno, pues cómo iba a ir a la universidad si ya era doctor. Entonces los policías en ese momento decidieron que él no podía pasar porque su visa era sospechosa y estuvo ahí arrestado hasta que lo rescató un colega de la Universidad de Yale. Básicamente lo que estamos viendo en esta historia es cómo muchos científicos nacieron en un lado, acabaron viviendo en otro, pero finalmente lograron juntar la información suficiente para que nosotros en este momento sepamos de la genética. ¿Qué fue lo que hicieron entonces Watson y Crick? Bueno, pues ellos hicieron un rompecabezas tridimensional y eso es lo que está guardado ahorita en uno de los museos y algunas de las piezas que están aquí son de las originales que ellos utilizaron, algunas otras se tuvieron que recrear y en realidad era un rompecabezas y ese rompecabezas de verdad que lo estaban jugando y moviendo tridimensionalmente para tratar de pegar cada una de las estructuras considerando la posición, la energía, las cantidades,
los ángulos que ya sabíamos que teníamos de todos estos otros científicos, que esa conformación tridimensional fuera una aplicación de todas las leyes o reglas que se habían descubierto hasta el momento de cómo se comportaba esta estructura, tanto por cristalografía como por la química y demás, y que esta estructura soportara cualquier muestra de DNA, independientemente de que fuera de una planta, que fuera un pedacito de DNA o que fuera un DNA completo. Entonces ellos finalmente encontraron la manera en que estas piezas se embonaron y su publicación en realidad nos habla de la estructura tridimensional. ¿Qué es lo que nos da de ventaja? Es que a partir de este conocimiento, pues hemos generado un montón de ciencia, de tecnologías y de aplicaciones que nos están permitiendo actualmente tener resultados sobre toda nuestra vida y seguramente en el futuro vamos a seguir teniendo muchas más aplicaciones. Saber cómo funciona el ADN es básico para cualquier médico, los endocrinólogos por supuesto, ya que muchas de las enfermedades sí tienen una base genética, algunas otras van a ser poligénicas. Muchos medicamentos van a actuar a nivel del DNA, muchos de nuestros receptores y de nuestras hormonas van a trabajar directamente sobre el DNA. Así es que no podemos evitar saber respecto a los avances en estas ciencias y seguramente vamos a tener más información en el futuro.